Adéntrate en los misterios del cosmos y descubre los sucesos más inquietantes que rodean la conquista espacial. En este video, te llevaré a un viaje a través de 7 sucesos misteriosos y perturbadores que te harán cuestionar todo lo que crees saber sobre la exploración espacial. Desde astronautas que son visitados en el espacio hasta terribles tragedias que se desvanecen en la inmensidad del cosmos, estos casos inexplicables te dejarán con ganas de más. ¿Te atreves a descubrir la verdad que se esconde entre las estrellas? Número 7. La última huella lunar, un misterio sin resolver o un capítulo cerrado. En diciembre de 1972, la misión Apolo 17 marcó el último adiós de la humanidad a la Luna. Desde entonces, la superficie lunar ha permanecido en un inquietante silencio, observada solo por satélites y sondas espaciales. ¿Qué ha pasado con la exploración lunar tripulada? ¿Por qué hemos abandonado nuestro satélite natural? Las razones son complejas y se entrelazan como las místicas grietas de la Luna. Cambios de prioridades en la NASA, limitaciones presupuestarias, desafíos tecnológicos y la evolución de la cooperación internacional espacial han tejido una red de obstáculos. Sin embargo, la Luna no ha perdido su encanto. Artemis, un nuevo programa espacial, emerge como una antorcha de esperanza. Su objetivo, devolver astronautas a la superficie lunar, incluyendo las primeras mujeres, para el año 2024. ¿Será este el regreso definitivo? ¿O la Luna seguirá siendo un enigma envuelto en el misterio, esperando ser descifrado por futuras generaciones? La respuesta está escrita en las estrellas, esperando ser leída por aquellos con el coraje y la determinación de volver a pisar la superficie lunar. Número 6. En la era espacial temprana, la Unión Soviética recurrió a un peludo escuadrón de héroes, los perros espaciales. Entre 1951 y 1960, estos valientes canes surcaron los cielos, allanando el camino para la exploración humana. Laika, una perrita de la calle, se convirtió en una leyenda al ser el primer ser vivo en orbitar la Tierra a bordo del Sputnik 2 de enero de 1957. Su viaje, aunque breve, fue un hito crucial en la historia espacial. Laika no fue la única. Al menos 57 perros más surcaron el cosmos, algunos incluso repitiendo la hazaña. La mayoría sobrevivió, pero algunos, como Laika, sucumbieron a fallas técnicas o los rigores del espacio. Su sacrificio no fue en vano. Los datos recopilados de estos perros espaciales fueron invaluables para comprender los efectos de los vuelos espaciales en los organismos vivos, allanando el camino para las futuras misiones tripuladas. Hoy en día, Laika es venerada como un símbolo de valentía y sacrificio. Su monumento en Moscú sirve como un recordatorio de los pioneros peludos que abrieron la puerta a la exploración espacial humana. Soyuz 11, un triunfo espacial empañado por la tragedia. En 1971, la misión Soyuz 11 despegó hacia lo alto, marcando un hito en la carrera espacial soviética. La tripulación, compuesta por Georgy Dobrovolsky, Vladislav Volkov y Viktor Patsayev, logró acoplarse con éxito a la estación espacial Salyut 1, convirtiéndose en los primeros humanos en habitar un puesto orbital. Sin embargo, la alegría del triunfo se vio truncada por una tragedia inesperada. Durante el reingreso a la Tierra, una válvula defectuosa provocó una descompresión explosiva en la cabina, asfixiando instantáneamente a los 3 cosmonautas. La noticia del desastre conmocionó al mundo. La Unión Soviética, orgullosa de sus logros espaciales, se vio sumida en el luto. Los cosmonautas, héroes nacionales, habían pagado el precio más alto por su audacia. La tragedia del Soyuz 11 marcó un punto de inflexión en el programa espacial soviético. Se revisaron rigurosamente los protocolos de seguridad y se implementaron nuevos diseños para evitar que un accidente similar volviera a ocurrir.
A pesar de su desenlace fatal, la misión Soyuz 11 no fue en vano. Demostró la capacidad humana para vivir y trabajar en el espacio, allanando el camino para futuras misiones espaciales aún más ambiciosas. Número 4. La furia del Sol, la tormenta de Carrington y su profecía apocalíptica. En 1859, el Sol desató una furia sin precedentes. Una colosal llamarada, bautizada como Evento Carrington, iluminó el cielo con una intensidad jamás vista, oscureciendo la noche y encendiendo auroras boreales en latitudes impensables. Pero este espectáculo celestial no era solo una maravilla visual, sino una profecía apocalíptica para la tecnología de la época. Las líneas telegráficas, en su apogeo de innovación, colapsaron bajo la furia de las corrientes inducidas por la tormenta. Los operadores recibían descargas eléctricas y en algunos casos, los incendios se propagaron. El mundo, conectado por estos frágiles hilos de cobre, quedó sumido en una repentina incomunicación. Si un evento similar ocurriera hoy, las consecuencias serían aún más devastadoras. Nuestra sociedad depende de una infraestructura eléctrica cada vez más compleja y vulnerable. Las redes eléctricas, los satélites, los sistemas de navegación y las comunicaciones, todos pilares de nuestro mundo moderno, podrían quedar inoperantes ante una tormenta solar de tal magnitud. El evento Carrington nos sirve como una sombría advertencia. El Sol, nuestra estrella madre, no es solo una fuente de vida, sino también una fuerza capaz de desatar un caos inimaginable. Es crucial que continuemos investigando y desarrollando tecnologías para protegernos de estas tormentas solares, potenciales desencadenantes de un apocalipsis tecnológico. Número 3. Edgar Mitchell, un astronauta con visiones cósmicas y terrenales. Edgar Mitchell, astronauta y científico estadounidense, dejó un legado imborrable en la historia espacial. Famoso por ser el sexto hombre en pisar la Luna, también se destacó por sus creencias poco convencionales, explorando los confines de la mente y el universo con la misma audacia que dedicó a sus misiones espaciales. Durante la misión Apolo 14, Mitchell llevó a cabo un audaz experimento sin el conocimiento de la NASA. Intentó comunicarse telepáticamente con personas en la Tierra, logrando, según él, resultados sorprendentes. Más allá de su faceta espacial, Mitchell era un ferviente creyente en la existencia extraterrestre. A pesar de no haber presenciado ningún alienígena en la Luna, aseguraba que habían visitado la Tierra en el pasado, acusando al gobierno estadounidense de ocultarlo. Mitchell fue un personaje complejo e intrigante. Su mente exploró las vastas extensiones del cosmos y las profundidades de la mente humana, desafiando las convenciones y abriendo caminos hacia lo desconocido. Su historia nos recuerda que la búsqueda del conocimiento no siempre sigue un camino recto, sino que puede tomar rumbos inesperados, guiados por la curiosidad y la audacia. Número 2. Yang Liwei, el primer taikonauta chino y su misterioso sonido espacial. Yang Liwei, nacido en 1965, pasó a la historia como el primer astronauta chino en viajar al espacio exterior. Su misión inaugural, Shenzhou 5, se llevó a cabo en 2003 y marcó un hito para el programa espacial chino. Más allá del éxito y el reconocimiento, la travesía de Liwei estuvo envuelta en un enigma. Durante su tiempo en órbita, en una de sus varias jornadas investigativas, de un momento a otro Yang empezó a escuchar una serie de golpes fuera de su nave. Sobra decir que aquello sorprendió a Yang, y más cuando estos golpes que empezó a escuchar, en realidad sonaba como si alguien tocara la escotilla desde afuera. Su sorpresa, su miedo, su angustia y falta de imaginación en ese momento volvieron a Yang una presa fácil del temor y desesperación. Yang, tan pronto logró retomar el control de su cuerpo, inmediatamente reportó el suceso, el sonido inusual que provenía del exterior de la nave espacial. Luego de varios minutos, aquello que tocaba la puerta dejó de hacerlo. Una vez más, sobra decir que Yang, usando todos los medios de los que disponía, intentó ver qué era lo que tocaba la puerta. Pero, por desgracia, este no logró ver absolutamente nada.
El misterio del que o quien que tocó la escotilla afuera, estando en el espacio, sigue en duda, ya que la Agencia Espacial de China, lo único que logró confirmar es que en siguientes misiones espaciales, otros taikonautas escucharon lo mismo. Número 1. Vladimir Komarov, un héroe espacial con un trágico destino. Vladimir Komarov, nacido el 16 de marzo de 1927 en Moscú, fue un cosmonauta soviético que se convirtió en una figura emblemática de la exploración espacial. Desde temprana edad, Komarov desarrolló una gran pasión por la aviación, lo que lo llevó a ser seleccionado como cosmonauta en 1960. Komarov tuvo el honor de ser el primer humano en volar 2 veces al espacio. Su primera misión, Voskhod 1 de enero de 1964, lo convirtió en parte de la primera tripulación multiespacial. Sin embargo, fue su segunda misión espacial la que marcó su trágico destino. El 23 de abril de 1967, Komarov fue lanzado al espacio a bordo de la nave espacial Soyuz 1. Desde el principio, la misión estuvo plagada de problemas técnicos que pusieron en peligro su vida. Durante el reingreso a la Tierra, el sistema de reentrada falló y el paracaídas de la nave espacial no se desplegó correctamente. A pesar de sus esfuerzos por solucionar los problemas, Komarov no pudo evitar que la nave espacial se estrellara a toda velocidad en un campo en la región de Oremburgo, Rusia. El impacto le causó la muerte instantánea, convirtiéndolo en el primer cosmonauta en perecer durante una misión espacial. La muerte de Komarov fue un precio trágico que pagó por su audacia en la exploración espacial. Has llegado al final de este viaje por los rincones más oscuros de la exploración espacial, donde la realidad se mezcla con lo inexplicable. Seguramente los 7 sucesos misteriosos que acabas de conocer te han dejado con más preguntas que respuestas. ¿Son estos eventos simples coincidencias o existe una verdad más profunda que aún no hemos sido capaces de comprender? ¿Qué pasa con temas polémicos como el que la Tierra sea plana o que existan más continentes más allá del círculo polar? No te pierdas los próximos vídeos, apóyame con un like y suscríbete. Somos Noche, tu canal de misterio.